Pero muy buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos a una nueva transmisión en vivo de Red 43. 17 minutos han pasado ya de las 19 horas, este día miércoles 19 de mayo, y seguimos con más entrevistas en vivo. Hace instantes teníamos comunicación a través de videollamada con Carolina Pérez Viale, quien nos comentaba cómo lleva su cuarentena, su caso personal desde Playa del Carmen, en México. Ella es quelense, que hace un par de años está viviendo por allí. Nos comentó cómo lleva su día a día, su trabajo, su actividad cotidiana de esta realidad que nos toca vivir a todos en el mundo en el marco de la pandemia de coronavirus. Esa entrevista la viste en vivo y también puedes disfrutarla en www.red43.com.ar. Ahora seguimos en vivo, como les decía, en esta ocasión con el intendente de la ciudad de Esquel, Sergio Ongarato, a quien le vamos a comentar sobre distintas temáticas y problemáticas también de la actualidad en la ciudad de Esquel. Sergio, muy buenas noches, bienvenido, gracias como siempre por acercarte. ¿Qué tal? Buenas noches. Bien, hace instantes hablábamos fuera de cámara sobre lo que ha sido, por llamarlo de alguna manera, el tema del día, un tema que también ha hecho ruido en la jornada de ayer y tiene que ver con el tema de ingresos de camiones en la portada de acceso a Esquel, los controles, cómo se está llevando este tema. Sabemos que hay reuniones también y seguramente proyectos para mejorar en ese sentido. Sí, en realidad esta situación que se da a partir de la pandemia, de las medidas contra la pandemia, fue algo solicitado, creo que 2 semanas después que comenzaron todas las medidas, por el área de salud de aquí, de nuestra ciudad, por área programática, pidiéndonos que controlemos a los transportistas. O sea, ellos veían, y lo siguen viendo, como un posible vector de infección en nuestra ciudad, aquellos choferes que vienen recorriendo el país y pasan fundamentalmente por Bariloche, Neuquén, donde hay circulación del virus. Y si esos choferes llegan a Esquel y nosotros no sabemos bien dónde están, hay un riesgo de que el virus ingrese por esa vía a nuestra ciudad. Hay que recordar que el virus, entre 80 y 90% del problema son las personas. El virus se transmite mucho de persona a persona y no tanto a través de las cosas, de las mercaderías. Bueno, nos pusimos a trabajar enseguida. Fue algo complejo porque había que armar todo un protocolo para ver cómo hacíamos con los camiones. En principio el protocolo no me convenció porque estaba muy orientado a la desinfección de mercadería y no tanto al seguimiento de las personas. Pero después, bueno, de hablar con transportistas, con mayoristas de Esquel, con supermercados, se estableció un protocolo por el cual los camiones grandes que ingresan a nuestra ciudad, cuya mercadería ya viene más de 24 horas en la caja, no hace falta que se desinfecte, porque ya el virus después de tanto tiempo no permanece. Y los choferes que vienen ya con un seguimiento muy estricto, no están mucho tiempo en nuestra ciudad, ni siquiera deambulan por la ciudad, no andan por la ciudad, descargan y se van rápidamente a buscar nueva mercadería. Por lo tanto, eso no era el problema. El problema importante eran aquellos camiones de distribuidoras chicas que son de la zona de Bariloche, algunos de Neuquén, que ellos sí es gente que vive en esas ciudades y que pudiera traer el virus a nuestra ciudad. Para eso lo que se implementó es que en la portada, policía detiene a todos los camiones, de hecho que hoy detiene, para a todo el mundo y se le toman los datos, a cualquiera, ya sea de auto particular o camiones. Y de los camiones chiquitos lo que se decidió es que en vez de que circulen por los distintos almacenes de nuestra ciudad para entregar la mercadería, que vayan a la terminal de ómnibus y que esa entrega de mercadería de ellos a sus clientes se haga en la terminal de ómnibus. Para esto, en principio se dispuso que haya inspectores municipales que coloquen precintos en los camiones y que después, al llegar a la terminal de ómnibus, los camiones que tienen que hacerse desinfección y tratarse en la terminal de ómnibus, se hagan ahí las cosas, y si no, los otros que vayan directamente al depósito de los mayoristas o de las obras a donde van o donde tengan que descargar la mercadería. Así hemos trabajado durante varias semanas y lo que decidimos el viernes pasado, creo, fue tratar de optimizar esto porque implicaba muchos recursos humanos, de mucho personal municipal que tiene que estar dando vuelta. Al principio a mí me dice, una inspectora me dice que ellos estaban trabajando de lunes a lunes muchas horas y eso corríamos el riesgo de
que alguno se canse, se enferme, por alguna razón no puede ir a trabajar y perder el servicio que se estaba dando. Entonces, bueno, con este ánimo fue que se modifica y se le pide a policía que policía precinte los camiones para que, porque es un trámite más que tiene que hacer la policía, se anota el número de precinto, en qué camión va, y que todos los camiones vayan a terminal de ómnibus y que ahí se retira el precinto de los camiones, se anota bien la hoja de ruta, se anotan todos los datos, el que tiene que ir a descargar a un depósito se dirige al depósito y el que tiene que hacer la descarga y desinfección en la terminal lo hace ahí mismo donde están los inspectores. Con esto se reduce la cantidad de gente que hay, pero no estaba resentido el servicio, lo que se estaba buscando hacer. Lo que salió por muchos medios y que se denuncia es el primero de un caso raro que hubo de alguien que hace gestiones en nuestra ciudad y que, bueno, el primer día él no estaba avisado, entonces se le dijo que vaya a hacer las gestiones, pero que al día siguiente tenía que ir a la terminal y de hecho eso está ocurriendo así. Entonces, creo que esto ha sido, toda esta cuestión, alarmó demasiado a la población. Me parece que aquí hay otros intereses sectoriales, viendo los actores que estaban en la terminal, que no tenían nada que hacer en la terminal, pero estaba el sindicato de camioneros, había gente de Cámara de Comercio, cuando en realidad no tienen nada que hacer porque era algo que se estaba haciendo en la terminal por parte de personal municipal y no necesitan que se los controle. Y la tarea fundamental que tiene que hacerse en la terminal es que el inspector lo que más tiene que hacer es controlar que tanto el transportista como el cliente, que es de aquí de Esquel, mantenga la distancia de más de 1 metro. Eso es fundamentalmente la tarea que tienen que hacer. Con eso, si eso se cumple, el 80-90% del problema está resuelto. Ahora, el otro 10-20%, que es la desinfección de la mercadería, también se está haciendo en la terminal. Por lo tanto, bueno, vimos que hubo demasiado ruido con todo esto y se alarmó a la gente innecesariamente porque nos parece que esto no fue así. Y en el día de ayer yo tuve reuniones con Salud, con el jefe de policía, evaluando todo lo que es el operativo de control en nuestra ciudad por la pandemia, que abarcamos esto, pero también abarcamos el tema de los horarios, negocios que pueden funcionar, los que no, los protocolos. Y en el día de mañana hoy tuve una reunión con los inspectores municipales y en el día de mañana habrá una reunión más operativa. Quizás yo participe al principio, pero después es una reunión de tipo operativa donde los inspectores, gente que está en la portada, policía que está en la portada y gente del área de salud, tienen que ponerse de acuerdo para establecer, bueno, cómo es el protocolo, exactamente cuál es el mejor mecanismo para controlar de la mejor manera posible toda la mercadería, pero fundamentalmente aquellas personas que tienen que venir a nuestra ciudad y hacer la distribución de mercadería para todas las cosas que consumimos en Esquel. Bien, justamente Sergio, en la jornada de hoy hablábamos con Camila Regis, directora de bromatología aquí en la ciudad, y nos comentaba justamente sobre esta metodología y, como bien decís, generó algo de ruido en la sociedad. El criterio específico de que no se controle puntualmente en la portada, ¿es por el personal, como bien decías vos? Tiene que ver, fundamentalmente era por el personal, porque nos parecía que esta tarea de colocar el precinto y controlar una hoja de ruta podía hacerse de otra manera, que el precinto lo coloque personal policial, que nos parece algo sencillo. Policía de por sí anota en una planilla cada uno de los autos, la procedencia de dónde viene el auto, las personas que vienen en el auto, lo mismo con los camiones. Y la hoja de ruta, eso se puede hacer tranquilamente en la terminal. Por eso es que lo que habíamos evaluado era que no se resentía el hecho en sí mismo, que los controles se dan de todas maneras. Y si algún camión precintado no va a la terminal a que le retienen el precinto, se lo denuncia por violación al artículo 205, al DNU nacional, Decreto de Necesidad de Urgencia firmado por el presidente de la Nación. Están violando esa norma nacional y por supuesto se hará la denuncia en la justicia federal donde corresponda y se actuará en base a este infractor con el peso de la justicia federal. Por eso es que hasta hay sanciones para quienes transgredan esta norma y
nosotros sostenemos que esto, así como estaba funcionando, podía seguir funcionando bien. De todos modos, mañana va a haber una reunión y se va a determinar entre todos los actores, los que están en el terreno, que esto es policía de la provincia, gente de salud y inspección municipal, a ver si es que tienen que estar en el aportado, si se puede hacer de manera más eficiente aquí desde Esquel, buscando que se salvaguarde fundamentalmente el control para evitar una posible cadena de contagio, pero también tratando de facilitarle al comercio local, a los transportistas, a los comerciantes de nuestra ciudad, generarles la menor cantidad posible de problemas, porque esto de tener que ir a la terminal a buscar su mercadería es una dificultad extra que ellos tienen a todas las dificultades que los comercios tienen que soportar en este momento, con las restricciones de horario, con las complicaciones, con todos los controles que se les hace. Encima de esto, además, tienen que ir a buscar la mercadería a la terminal. No obstante esto, más allá de que alguno preguntó al principio, hizo algún tipo de cuestionamiento, fue acatado por todos los comerciantes que están brindando la colaboración con estas medidas que hay que disponer en este momento. Bien, con SOEME también hubo una reunión en la jornada de hoy, básicamente lo mismo. La reunión estaba, que fue hoy, estaba proyectada a las 10 de la mañana, pero finalmente se hizo a eso de las 13:30. Estaban quienes están trabajando, los inspectores, parte del cuerpo de inspectores, no eran todos porque el despacho no es grande, entonces tratamos de que sea poca gente la que esté reunida, pero estuvieron ellos, estuvo el representante, el secretario del SOEME también presente, pero a ver, la charla fundamentalmente es con los inspectores, aquí no hay, estamos buscando entre todos de hacer la tarea de la mejor manera, sin recargar tanto el trabajo de los inspectores, porque esta es otra cuestión. Todas estas medidas, tanto para los inspectores como para las fuerzas de seguridad, para policía federal, gendarmería, implican un desgaste muy grande. Llevamos ya 2 meses de todas estas medidas donde el desgaste para el personal policial fundamentalmente es muy alto porque tienen que estar controlando un montón de cosas más que antes no se hacían. Y esto que genera muchas veces irritación en los vecinos, irritación en la gente, no se entiende, y esto hasta yo empiezo a no entender por qué después de 2 meses sin ningún caso tenemos que seguir con este estado de patrullaje, de horarios restrictivos, de que perdimos parte de nuestras libertades, con todas las consecuencias económicas que esto ha traído, y es el personal policial fundamentalmente el que tiene que poner el cuerpo, dar la cara y a veces discutir con el comerciante que está enojado, con el vecino que está enojado, por una medida que bueno, ya se está alargando demasiado en el tiempo y las consecuencias que tiene son muy grandes. Entonces yo en esto quiero destacar a todos los inspectores municipales, al personal policial, porque están haciendo un trabajo enorme para controlar y tratar de que las medidas de contención del coronavirus se sigan cumpliendo en este marco donde la gente empieza a ver que esto ya no es tan así y que realmente se dificulta mucho la vida diaria en nuestra ciudad. Bien, Sergio, te quiero consultar justamente cómo has visto todo este proceso en los últimos días de flexibilizar algunas cuestiones, ejemplo, salidas recreativas, sigue siendo por DNI, pero por ejemplo el domingo se vio muchísima gente disfrutando de distintos lugares, se ha visto bastante gente recorrer, por ejemplo, la Zeta, la zona de la Cascada. Digamos, algunos se alarman por esto, pero en realidad hay que tener en cuenta, y yo he tenido una charla con el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, de la ciudad más grande del país, con la complejidad de la Ciudad de Buenos Aires más el conurbano, está 1/3 del país viviendo en ese lugar. Exacto. Entonces ahí uno cuando los escucha a ellos empieza a entender el porqué de muchas medidas. Porque en una ciudad como Buenos Aires, llena de edificios de 10 pisos, con miles de familias viviendo en una manzana, que no pueden salir, si el único lugar para salir que tienen es la plaza del barrio, y si salen todos juntos, la plaza se abarrota de gente, y ahí sí hay riesgo de contagio. Lo que yo he planteado desde el primer día, y lo hemos hecho muchos intendentes de la provincia,
es cuál es el riesgo de contagio que hay en la seta, cuál es el riesgo de contagio que hay en la bicisenda, si la gente, normalmente hay poca gente caminando. Entonces, por más que uno en el número final diga, mira, por acá pasaron tantas, cientos y pico de personas por día, pero las distancias son muy grandes y no está esa cercanía que puede significar un contagio del virus. Entonces, desde el primer día nosotros dijimos, dejen que la gente salga a caminar, que es necesario que lo pueda hacer. Bueno, tardó todo este tiempo, pero bienvenido sea. Yo considero en lo personal, al igual que otros intendentes, que lo del DNI no estoy de acuerdo, se lo he manifestado muchas veces al gobernador y a sus ministros. Nos parece que quizá en Comodoro, quizá en Trelew, y esto lo pueden decir los intendentes de esas ciudades, no yo que no vivo ahí, quizá en esas ciudades pueda llegar a tener sentido, pero en Esquel, en Trevelin, estoy segurísimo de que se podría hacer todo esto sin toda esta cosa engorrosa del número de documentos, si hoy me toca, si no me toca, y que además termina después en una discusión y un desgaste muy grande del policía, del agente policial que le tiene que decir a alguien, mire, usted no puede estar acá, y la gente se enoja. Y me parece que la policía hoy debería estar para otras cosas más importantes y que justifican realmente su presencia, que es el combate al delito o estas cosas que siguen teniendo que hacerse pese al momento en que estamos. Bien, justamente quería consultarte sobre algo que generó también debate o cuestionamientos, y es la posibilidad de, por ejemplo, ir a la cascada, pero está la prohibición de ir a buscar agua a la vertiente o de realizar actividades acuáticas en la seta. La gente pudo ir a la seta, pero no pudo llevar su kayak, por ejemplo, y hubo muchas quejas sobre eso. Y la verdad que yo no entiendo el porqué. Un poco contradictorio. Es un poco contradictorio. A ver, no me enojo con el policía, no me enojo con el jefe de unidad de Rojiega, que es el jefe de toda la policía acá. Bien. Ellos cumplen órdenes. O sea, ellos están para cumplir órdenes y no las discuten, las ejecutan. Entonces, no es cuestión de que nos enojemos con la policía local. Sí me parece que las medidas que se toman, como te dije recién, puede ser que en Comodoro Rivadavia tengan alguna razón de ser, porque ahí está la mitad de la población de la provincia, hay 300.000 habitantes. En Trelew hay más de 100.000 habitantes, pero en Esquel somos 40.000. En Trevelin son muchos menos, y ¿por qué nosotros no podemos salir a dar una vuelta por el bosque o salir a remar? ¿Dónde está la posibilidad de contagio de que pase eso? Creo que esto es no ver bien cómo es nuestra provincia, la diferencia que tenemos entre las distintas regiones de la provincia, y es para mí que es lo que más deteriora. Toda esta pandemia trajo consecuencias económicas muy grandes, desmesuradas para mí. Las consecuencias son tremendas, pero también consecuencias en la pérdida de nuestras libertades, la posibilidad que nosotros siempre disfrutamos de poder salir, y hoy, por miedo a un virus, no lo estamos haciendo, no lo estamos pudiendo hacer. Y esto también es peligroso desde lo institucional, porque además no estaba funcionando la justicia, creo que recién ahora empieza a tomar, la legislatura recién ahora empieza a funcionar, y esto es peligroso desde lo institucional. Entonces creo que la medida, los médicos saben cuando te recetan algún medicamento, la justa medida para tu cuerpo, tu estado, tu condición física, tu condición psíquica, y sobre eso un médico decide cuánto de un remedio te da. Y me parece que esto, acá han intervenido gente que no es médico, creo que esto excedió al área de salud, y que hay algún sector del gobierno provincial que ha sobrepasado a los otros sectores, y terminamos en medidas de corte policial, de corte de que perdemos nuestras libertades, y las acatamos por miedo a un virus que no llegó. Por supuesto no puede haber protesta, los reclamos de la gente porque no cobra su sueldo no se hacen como se hubieran hecho, y estamos ante una situación que empieza a ser un poco peligrosa. Por eso bienvenido sea que se empiece a volver a una normalidad que no es la misma de antes. Porque el tema de la distancia entre las personas, el tema del lavado de manos es lo fundamental. Esto arrancó desde ahí, y a partir de ahí vino todas las deformaciones y los excesos que hubo, pero el tema del distanciamiento social, de no compartir un mate, de esta costumbre nuestra de abrazarnos, de besarnos, la tenemos que dejar de lado por el tiempo. Tenemos que aprender a que si hay varias personas dentro de un local comercial, no entrar, esperar afuera,
Estas son las cosas que han cambiado, este virus nos ha cambiado nuestra costumbre, pero tenemos que volver a recuperar nuestras libertades, volver a recuperar nuestra normalidad. Y si después empiezan a aparecer casos y vemos que el sistema de salud nuestro no lo puede controlar, porque es lo que le ha pasado en todo el mundo, se puede volver a estas medidas nuevamente. O sea, podemos volver a esta instancia, que es una medida extrema, cuando ya el sistema de salud empieza a no poder controlar la epidemia. Pero mientras tanto, creo que tenemos que volver a recuperar nuestra libertad. La gente que no puede abrir sus negocios, que están en estado de desesperación total, porque ven perder su medio de vida, ven que vienen problemas económicos, juicios contra ellos. No pueden abrir, pero no pueden despedir gente. Y por otro lado, el fisco les reclama que le paguen todos los impuestos. Entonces es una situación realmente desesperante para muchísimos empresarios, pequeños empresarios y comerciantes de nuestra ciudad que la están pasando realmente mal. Y creo que se podría liberar muchas actividades y que ellos por lo menos intenten y la puedan pelear día a día en sus emprendimientos. Bien, hace algunos días se flexibilizó la actividad en algunos comercios. Hace minutos el gobernador anunció a través de un decreto que se habilitan actividades en hoteles y shoppings. Uno va al centro de la ciudad de Esquel y ve que de alguna manera va reviviendo de a poco en cuanto al movimiento. Pero también está el sector de confiterías, por ejemplo, los bares, los gimnasios que están en una situación de incertidumbre. Yo la semana pasada mandé 2 notas al gobernador, una pidiendo por favor la apertura urgente, con muchas restricciones y con un protocolo que a mi parecer es hasta muy estricto para el uso de un gimnasio, pero que fue redactado por los mismos propietarios de los gimnasios. Y ellos mismos se autoimponen reglas muy estrictas para poder funcionar, justamente porque saben de que hay que evitar riesgos de contagio. Y lo mismo con la gastronomía, que también han puesto un protocolo extensísimo de varias hojas, elaborado también por el sector, pidiendo por favor que los dejen abrir porque tienen que cumplir muchísimas obligaciones y está en peligro digamos, la vida de ese establecimiento. De hecho, que algunos conocidos ya han cerrado definitivamente sus puertas, no pudieron soportar estas medidas. Entonces, lo que yo le he pedido al gobernador es eso, que por favor estudien estos protocolos y que los autoricen, que los cambien, que los modifiquen, pero que atiendan esta demanda de nuestra sociedad, porque en una sociedad que veníamos trabajando fuertemente, no la municipalidad, venía trabajando todo Esquel para promocionar el turismo, y la gastronomía es algo fundamental para que exista el turismo. Si no tenemos servicios gastronómicos vamos a haber retrocedido muchísimo. Y un establecimiento gastronómico que cierra lleva mucho tiempo que vuelva a abrirse, porque hay que hacer inversiones, porque es muy complejo el negocio de la gastronomía, es mucho lo que el empresario gastronómico arriesga y no cualquiera está en condiciones y lo quiere hacer. Entonces yo estoy pidiendo al gobierno de la provincia que estudie todo esto para que podamos volver a tener estos servicios, que empiecen a retomar de a poco y enfocarnos, ya así el secretario de Turismo lo está haciendo, yo todavía no llego a enfocarme en eso, pero es la próxima temporada de invierno, con todos los problemas que va a haber, y no sabemos si realmente van a poder abrir, si van a tener autorización del gobierno nacional, el gobierno provincial, pero están trabajando fuertemente, están apostando en el sector turístico a que a media máquina o menos de media máquina ellos puedan trabajar algo durante la temporada de invierno y que puedan por lo menos salvar algunos de los establecimientos turísticos. Claro, uno imagina por ahí cuando ve a la ciudad de Esquel como una ciudad con mucha fuerza en el turismo, piensa en la temporada de invierno justamente, y en los últimos 3 años parece que la ciudad ha sido golpeada por diferentes cuestiones ajenas. Exactamente, el primer año, el primer golpe fue el incendio de la confitería, que diezmó mucho el servicio de la olla, quedó trunco, entonces vino muy poca gente a partir de ese incendio. El año pasado fue porque el convenio de concesión se firmó tarde, sobre el mes de mayo, y la empresa, no había confitería en la olla, entonces el servicio tampoco estaba del todo bien. No obstante, la empresa concesionaria puso
muchísimo de sí y logró construir la confitería, estaba terminada para el día de la primavera. El concesionario ha hecho un esfuerzo tremendo, sí. Han puesto, pese a todo, a todas las contras que tuvo, pusieron la olla en valor el año pasado, el servicio funcionó dentro de todo, porque teníamos dudas si iba a poder funcionar, y lo hicieron funcionar, y de hecho que la temporada así y todo no fue mala, porque ellos mismos se encargaron de traer esquiadores de todo el país durante toda la temporada. Y este año, que era el año que, bueno, veíamos que iba a ser un buen año de esquí, faltaba solo la nieve, esperar que nieve, bueno, aparece esto del coronavirus y realmente ha sido un golpe fuertísimo. El sector turístico de Esquel, que venía de una temporada de verano bastante buena, apenas terminada la temporada alta, recibe este golpe fuertísimo que se entiende que era lo que se estaba haciendo en todo el mundo. Entonces uno entiende que esto haya ocurrido, pero en este momento lo que estamos planteando es que con la responsabilidad que nos caracteriza a nosotros y responsabilidad de todos los esquelenses que hemos demostrado en este tiempo que cumplimos con las medidas y de hecho a las pruebas me remito, no tenemos ningún caso aquí en nuestra ciudad. O sea, quienes teníamos que actuar, ya sea del área de salud, policía, o sea, la fuerza de seguridad, policía de la provincia, gendarmería controlando la frontera, policía federal y municipalidad, con la colaboración de Ejército, Cáritas y otras instituciones más. La cooperadora del hospital, que también ha hecho cosas tremendas en este tiempo, realmente una labor increíble la que han hecho desde la cooperadora del hospital. Entre todos le podemos demostrar al gobierno de la provincia que somos capaces de volver a una mayor normalidad sabiendo cuidarnos entre nosotros. No necesitamos que vengan a decirnos cómo tenemos que manejarnos, ya sabemos cómo manejarnos y somos responsables y lo sabemos hacer. Entonces estamos pidiendo que podamos trabajar y que vamos a poder demostrarle que podemos retornar más a la normalidad, que nuestra economía puede funcionar mejor y asimismo cumplir con todas las medidas de protección contra el COVID-19. Entonces, espero yo que esto sea entendido por el gobierno de la provincia y que podamos volver lo más posible a nuestra normalidad. Bien, mucha gente está siguiendo la transmisión en vivo, está enviando sus preguntas. Sergio, quiero consultarte sobre, por ejemplo, el transporte entre las localidades de Esquel y Trevelin, para el que no sabe por ahí si está restringido, si no hay, cómo se está realizando. Hasta el momento estaba suspendido. En el día de hoy, cerca de mediodía, recibí a mi teléfono, hoy los celulares, el WhatsApp y sí, todas explotan. Las redes explotan. Yo esto lo envié directamente al área de gobierno. Empezaría a funcionar, todavía no sé cómo ni en qué condiciones, pero ya estamos próximos a que funcione el servicio interurbano entre Esquel y Trevelin. Bien. De la misma manera que van a empezar a funcionar los servicios entre Comodoro y Radatil y no sé si entre Trelew y Rawson también. La provincia está evaluando este tema para que empiece a funcionar. El transporte urbano de pasajeros todavía no está funcionando. Vamos a ver en los próximos días. Ya hemos tenido varias reuniones con las empresas y bueno, vamos a ver si empieza a funcionar, pero esto necesita, por un lado, de subsidios que hoy no están cobrando las empresas y por otro lado, a ver cuántos pasajeros van a transportarse, porque si hay restricciones para viajar, hay restricciones para salir de tu casa según el DNI, horarios muy restringidos, no hay clases, que son gran parte de los que se transportaban por colectivo, eran alumnos de las escuelas, hoy no hay clases, entonces tampoco es cuestión de que las empresas de transporte terminen fundiéndose del todo. Bien, hace algunos días estuvimos dialogando con gente de Policía Comunitaria, también del Consejo de la Mujer, sobre cómo es el funcionamiento justamente en el marco de esta pandemia. Quiero consultarte a vos, Sergio, cómo es justamente el trabajo o cómo se aborda en lo que refiere a violencia de género, esos casos que, según nos comentaban, en los últimos días por ahí han crecido, lamentablemente. Lamentablemente es así, pero tiene que ver... Para mí, esto podría haberse evitado si nosotros hubiéramos tenido mayores libertades para salir. El hecho de que gente que no se lleva bien o alguna persona con alguna patología que lo hace violento,
que por la razón que sea, y no la justifico, pero que termina a veces violentando a su cónyuge o a sus hijos, y que no puede salir, no puede estar trabajando, y empieza a faltar el dinero, empieza a faltar la comida. Esto es toda una olla a presión que hay en cada una de las familias y que puede derivar a veces en situaciones que nadie quiere que pasen. Sabemos que suceden, de hecho que las instituciones están actuando, pero me parece que estas medidas de aislamiento y de encerrarse en las casas termina siendo muy perjudicial, y que aumenten estos casos, ¿no? Posiblemente, yo no tengo los datos todavía, pero es posible que estén aumentando más de la media que estábamos, que era lo que se considera, si querés, los casos promedio en nuestra ciudad. Bien. Otra de las problemáticas que afecta a la ciudad de Esquel por ahí, que ha sonado bastante en los últimos días, es la toma de terrenos, toma ilegal. Exactamente. ¿Cómo se va a abordar esa problemática o cómo se está trabajando? Para mí, este es un tema que nos afectó desde el primer día de esta gestión y venía ya de las gestiones anteriores. Y yo en esto quiero diferenciar muy bien dos situaciones. Una es la de aquella familia que no tiene dónde estar y que termina, como fueron los orígenes del barrio Ceferino, el barrio Estación, Bellavista, terminan ocupando un pequeño solarcito, y ellos con el esfuerzo propio, con una pala, con muy poquitos materiales, se empiezan a instalar ahí porque no tienen dónde estar. Y a esa familia nosotros lo que tratamos de hacer es ayudarlas, o para que se ubiquen en un lugar si el lugar es apto para construir, y si no, llevándolos a algún lugar que sea apto. Y otra cosa son aquellos inescrupulosos que muchas veces no vienen de Esquel, o que son parte ya de empresas, por llamarlas de alguna manera, que se dedican a vender terrenos que no son de ellos, que se dedican a ocupar terrenos fiscales y después ofrecerlo por las redes sociales a la venta a un precio, por supuesto, mucho menor al que es un terreno normal, que tiene sus papeles, que tiene todos los servicios. Y a partir de ahí empiezan los problemas en serio, porque la familia que de buena fe termina comprando eso, supuestamente tiene papeles, y que le van a llevar los servicios en poco tiempo, se encuentran con que la municipalidad les dice: mire, en ese lugar los servicios no pueden llegar, no es factible técnicamente, es un lugar peligroso, hay posibilidad de desborde del arroyo, hay posibilidad de deslizamiento de tierra, de caída de piedras, estás cortando una calle, porque en algunos casos cortan alguna calle y después no puede pasar ni siquiera el camión recolector, ni la cooperativa para llevar los servicios. Entonces, bueno, contra eso es que nosotros queremos actuar. El Consejo Deliberante sacó una ordenanza por la cual habilita al juzgado de faltas a sancionar también a esas personas que están cometiendo estos actos, que no son ni más ni menos que delitos, porque es gente que está vendiendo lo que no es de ellos y que se aprovechan además de la necesidad de muchas familias. Es cierto que en nuestra ciudad, al igual que en todas las ciudades del país, y no sé si en muchos lugares del mundo, faltan terrenos fiscales para que la gente pueda construir. Los terrenos hoy en Esquel tienen un valor exorbitante, a mi criterio desmedido, pero son los valores de mercado. Uno desde la municipalidad tratamos de inducir un poco a que bajen los precios en algunos sectores, pero esto no ocurre. Siempre aparece alguien que viene con el dinero y lo paga el terreno, entonces esto levanta el precio. Yo siempre digo que nosotros quedamos con los precios de los terrenos a los valores del año 2002, cuando venía acá una empresa minera y que los precios de los terrenos se pusieron al valor de lo que puede pagar un empleado o un empresario minero. La empresa minera se fue, pero los terrenos quedaron a esos valores para nosotros los esquelenses, lo cual les hizo prohibitivo a mucha gente de clase media poder acceder al terreno propio. Y este problema sigue estando el día de hoy. Es un problema profundo al cual nosotros hemos implementado varias políticas todos los años con la tarifaria y no han variado los precios de los terrenos. Siguen quedando altos. Por ahí hay momentos que no se venden, pero por más que no haya venta, no bajan los terrenos. Entonces, bueno, estamos implementando, si logramos que donde está hoy ubicada la antena de Radio Nacional se traslade arriba de la Z, ahí quedan muchos terrenos vacantes y esperamos que si se pone a la oferta una gran cantidad de terrenos pueda bajar el precio de los mismos y que más gente pueda acceder al sueño de tener su propia tierra y de poder construir su vivienda ahí. Bien, mencionabas recién las problemáticas que pueden generar el hecho de construir viviendas en sectores que por ahí son peligrosos,
Sabemos que en los últimos días hubieron fuertes lluvias en la ciudad de Esquel, trajeron problemas en algunas viviendas. Quiero consultarte cómo se ha trabajado con esas familias y también cómo has visto el funcionamiento de los pluviales, una de las últimas grandes obras para la ciudad de Esquel. La primera parte de la pregunta, vamos, por lo que me informó la Secretaría de Desarrollo Social, hubo un solo caso de una familia, una señora con sus hijos que hubo que evacuarla. Al CAF. Sí. Bien. Porque bueno, era una casa muy precaria, mal ubicada y le entraba el agua por las paredes de madera y bueno, era una situación que no podían seguir estando ahí. Estamos viendo desde la municipalidad de hacer reparaciones en la vivienda para que esto no ocurra. Pero bueno, esto sucede cuando la gente no tiene la posibilidad de construir bien, por ahí porque no tienen los medios económicos ni técnicos o por ahí porque no lo saben. Y aparecen ahí muchos errores que se hacen, muchas macanas, digo yo, con casas mal ubicadas, donde después la tierra se les desliza y les empieza a empujar la casa y les rompe la pared, les rompe los cimientos, el techo. Entonces, bueno, esto es algo día a día que se trabaja muy bien desde la Secretaría de Desarrollo Social, desde el área de vivienda, el personal que está trabajando ahí muy comprometido con darle soluciones a todas estas viviendas que tienen errores de construcción a veces muy importantes y que bueno, a veces ponen en riesgo la misma integridad de la vivienda y de sus ocupantes. Así que bueno, afortunadamente por la lluvia tuvimos un solo caso, así que hubo que evacuarse y en el resto funcionó dentro de todo bastante bien. Con respecto al comportamiento de pluviales, lo que apareció, que es un tema casi recurrente a esta altura del año, que son las hojas. Las hojas han tapado muchos de las rejillas de pluviales que se tapan inmediatamente y esto hizo que entonces el agua empiece a correr por la superficie. Pero los pluviales en sí funcionan bien, los que están hechos, la obra todavía le falta un pluvial que va por la calle Ape Justo, que están trabajando en este momento, y el otro pluvial que falta es el de la calle Molinari, que atraviesa la ciudad desde la Don Bosco hasta el arroyo Esquel, por la calle Molinari. Y con esto ya va a estar mucho más resuelto el tema de los pluviales en nuestra ciudad. Bien. Sergio, quiero consultarte también. Hace algunas semanas brindaste una especie hiciste una presentación, mejor dicho, sobre los números de la municipalidad. Quiero consultarte cómo se ha avanzado en estos días. Sonó tanto en la ciudad que hasta se hablaba de la posibilidad de pagarle a empleados de manera escalonada. ¿Cuánto hay de cierto en esto? La recaudación está baja. Nosotros esperamos que pueda repuntarse más cerca del vencimiento, pero sabemos que el comercio local está realmente muy mal, las ventas son muy bajas, entonces esto sí nos provoca a nosotros una caída de ingresos muy grande. Ya el mes pasado fue lo mismo. La gente no tiene dinero para pagar el inmobiliario y la patente, entonces no son todos los que teníamos un buen porcentaje de recaudación antes y en este momento ha caído muchísimo. Desde la Secretaría de Hacienda se ha hecho un trabajo enorme para que se pueda digitalizar lo mayor posible y automatizar los pagos de la gente. De esa manera la gente no tiene ni que molestarse ni ir a la municipalidad a pagar sus impuestos, lo puede hacer directamente desde un teléfono celular si quiere. Pero el problema es que la gente no tiene dinero. Y los otros ingresos importantes que tenemos, que es regalías petroleras, hoy el precio del petróleo está muy muy bajo, producto de algo que no manejamos los argentinos, que es el precio internacional del petróleo. Entonces las regalías petroleras, dicho por el mismo gobernador de la provincia, va a ser prácticamente cero en algún momento. Y esto sí nos complica porque era el segundo ingreso más alto de la municipalidad, más de 100 millones de pesos al año. Y el otro gran ingreso, que es coparticipación federal de impuestos, esto es el IVA que pagamos nosotros y otros impuestos más, ganancias, también ha caído muchísimo. Entonces los ingresos están realmente a la mitad de lo que era en el mes de febrero. En el mes de febrero estábamos en 80 millones de pesos por mes, que nos permitía pagar sueldos con comodidad y llevar adelante un montón de obras y acciones dentro de la ciudad. Hoy redujimos los gastos al mínimo mínimo. Tenemos cerrado deportes, tenemos cerrado cultura, tenemos un montón de las obras paralizadas. Lo único que hacemos es comprar alimentos para las familias que no tienen para comer y pagar la luz, el gas y el combustible de los camiones recolectores. Y hasta ahora pagamos los sueldos en términos como veníamos haciendo. Hoy
el pago de sueldos en término empieza a ser una incertidumbre. Lo que antes era una seguridad hace un par de meses, hoy es una incertidumbre. Y por eso es que estamos bajando lo más posible todos los gastos que se tienen en la municipalidad, entre ellos las horas extras de los empleados. Estamos viendo algunos adicionales que en estos tiempos no se justifican porque no se están haciendo tareas especiales, están suspendidas. Entonces, bueno, todo esto hace que podamos ahorrar en algunos conceptos y ver si podemos llegar a pagar los sueldos de este mes entre los primeros días del mes como dicta la ley. De todos modos, yo mantengo contacto bastante fluido con varios intendentes de la provincia. Hemos quedado que vamos a solicitarle al gobernador y apoyarlo en gestiones porque para el mes de junio lo que le va a faltar prácticamente a todos los municipios enteros es su masa salarial. O sea, el mes de junio las municipalidades les va a estar faltando el dinero equivalente a lo que es el salario de todos sus empleados. Entonces vamos a hacer todas las gestiones para tratar de que con la emisión monetaria que está teniendo el gobierno nacional, que sabemos que provoca inflación y que no es lo correcto desde lo económico, pero ver si este dinero va a estar, por lo menos que nos sirva, aunque sea un par de meses, para pagarle el sueldo a nuestros empleados. Que, como te dije recién, en el mes de junio, con el aguinaldo incluido, lo que nos va a faltar es el equivalente a una masa salarial. En la Municipalidad de Esquel son casi 150 millones de pesos. Eso es lo que va a estar faltando el mes de junio. Es muchísimo dinero y ahí sí estamos en problemas serios para enfrentarlo. Estas son las consecuencias no de la mala administración de las municipalidades de la provincia, porque de hecho, mal que bien, de una forma u otra, cada una con sus particularidades, estábamos cumpliendo los municipios con nuestras obligaciones con nuestros proveedores y nuestros empleados. Pero por la brutalidad de estas medidas y a mi criterio, después de 2 meses de transitar las medidas del COVID-19, vemos que ha tenido un impacto excesivamente fuerte sobre toda la comunidad, sobre todas las actividades y termina golpeando fuertemente a las municipalidades. Y nos deja en esta situación de que, bueno, el mes que viene vamos a estar reclamando que la gestión sea para que los municipios recibamos la equivalente a nuestra masa salarial completa para poder hacer frente a las obligaciones con los empleados. Bien. Por último, Sergio, ya te dejamos ir. Sí. ¿Cuál es la situación o cómo se está trabajando justamente con los esquelenses que están varados en otras ciudades del país o de hecho en otros países? Sí, eso ha sido otro aspecto doloroso de lo que han sido todas las medidas por el coronavirus. Desde el inicio empezamos a recibir así como alarmas de muchos esquelenses que estaban en otros lugares del país, que fueron los primeros que recibimos. Me acuerdo de los primeros 6 u 8 que trajimos de la ciudad de Comodoro, que venían en un avión, la mayoría de ellos bajaron en Comodoro, no había forma de que puedan llegar a Esquel, porque no estaba ni el transporte permitido, ni los permisos para que ellos circulen. Ellos no podían estar en Comodoro, pero no podían venir a Esquel y no tenían dónde alojarse, no tenían dónde comer porque estaba todo cerrado. Situaciones realmente casi extremas han tenido que sufrir algunos de ellos. Después de eso, cuando empezamos a generar todo este mecanismo, aparecen los que estaban en el extranjero. Muchos de ellos en Andorra, trabajadores, no son esquiadores, son trabajadores de la nieve, del invierno, bien, instructores de esquí, pisteros y gente que trabaja en medios de elevación que hacen doble temporada. En el invierno nuestro trabajan aquí y después se van a trabajar en el invierno europeo. Bueno, para traerlos a ellos ha sido realmente un tema tremendo, dificilísimo. Empezamos después a enterarnos de un conocido de muchos vecinos de Esquel, un psicólogo que trabaja en deportes, que estaba en Tailandia con su familia, ahí varado. Sí. Y así como ellos, varios más que están en Barcelona, que están en distintos lugares del mundo, cada uno con su situación particular, pero alguna situación media extrema. Así que lo que hicimos fue
hablar con diputados nacionales. Ya hablamos con el diputado Igón, con el diputado Gustavo Mena, con el diputado Torres, diputados provinciales, nacionales que son de nuestra provincia. Han hecho gestiones. La semana pasada el diputado Gustavo Mena me dijo que bueno, él había, con una nota que yo había presentado, mandando el listado completo de todos los esquelenses que estaban en el exterior, que teníamos noticias de que estaban, había más, pero bueno, teníamos un poco más de 30 personas en distintos puntos del mundo que se habían anotado para volver a Esquel. Le mandamos la nota, yo la envié a Cancillería, se me respondió enseguida sin muchas expectativas, pero el diputado Mena insistió nuevamente en distintas oficinas de Cancillería y hoy ya estos vecinos están más cerca de llegar a nuestra ciudad. Así que, bueno, por ese lado es una tranquilidad saber que están más cerca de volver a casa y que no es lo mismo tener estas medidas contra el coronavirus en tu casa, en tu ciudad, en tu país, con tu idioma, y no estar en un lugar totalmente ajeno, con culturas que no conoces, con idiomas que no entendés. Realmente ha sido una situación muy extrema que yo creo, por supuesto, esto después de 2 meses, y uno con el diario del lunes puede saber lo que puede decir, pero yo los hubiera traído mucho antes de regreso a nuestro país. Pero bueno, toda la complicación a nivel mundial del coronavirus ha sido muy grande y por eso yo no puedo juzgar lo que ha hecho la Cancillería. Desde donde estamos nosotros decimos, sí, los tendrían que haber traído antes, pero sabemos que ha sido un tema de muchísima dificultad porque fue un tema mundial, nunca antes vivido lo del coronavirus. Bueno, pero afortunadamente todos están más cerca de llegar a casa. Bien. Sergio, te robamos casi una hora. Muchísimas gracias por acercarte y bueno, seguramente te estaremos molestando por alguna otra cuestión. Cuando ustedes digan, acá estamos para explicar lo que sea necesario del funcionamiento de la municipalidad y las cosas que están pasando en nuestra ciudad. Bien. Sergio Angarato, intendente de la ciudad de Esquel, en vivo aquí en Red 43. 3 minutos, pasaron ya de las 20 horas. Esta entrevista te invitamos a reverla, a revivirla justamente en nuestra página web www.red43.com.ar. Gracias por acompañarnos, nos encontramos en cualquier otra ocasión.